Hola amigos de Contexto. Hoy tenemos un tema muy interesante de corte internacional. Es un conflicto puntual, pero que tiene repercusiones en todo el mundo, económicas, políticas, sociales, y nos referimos a los ataques con drones a las refinerías Saudi Aramco en el este, creo, de Arabia Saudita. Estos ataques que provocaron incendios y destrucción de esta refinería han provocado gran tensión y aumento en los precios del petróleo. Inmediatamente el petróleo se colocó entre unos 5 y 6 dólares por así arriba de su precio anterior y se estabilizó en solo 5 y 6, porque como dice Julio, llegó a subir 15 dólares porque Estados Unidos dio vamos a decir, el permiso de utilizar las reservas que ellos tienen, y por eso pues bajó a 5 y 6 dólares de aumento. Además, toda esta tensión política que se genera, porque y digo aunque no porque sea menos ni más, que aunque los hutíes, vamos a decir, esta parte de los musulmanes chiitas, pero que son chiitas. Son chiitas. O sea, lo que quiero decir es que los hutíes son una parte de los chiitas. Y que acuérdense que los dos grandes grupos, hay muchos, pero los grandes grupos son los sunitas y los chiitas. Pues los hutíes son parte de los chiitas que habitan en Yemen. Yemen tiene una larguísima historia, hemos hablado de Yemen en este programa. En este caso, estos hutíes de los chiitas de Yemen son hasta cierto punto, según se sabe, financiados por Irán y vamos a decir asesorados. Entonces, por eso los Estados Unidos ha culpado definitivamente, y Arabia Saudita han culpado a Irán por este ataque a las refinerías Aramco. Sin embargo, Irán dice que ellos no tuvieron nada que ver, que fueron de forma autónoma estos hutíes de Yemen. Hay mucha controversia porque incluso Irán ha dicho que si ellos lo tocan pudiera desatarse una contienda pues muy importante. Sin embargo, Arabia Saudita ha dicho que esto no se va a quedar así, y Estados Unidos también se ha manifestado a este respecto. Es un conflicto de grandes dimensiones. También países europeos han lamentado el asunto sin culpar a nadie. Francia, Alemania han hablado de, bueno, pues la barbaridad que ha sido esto. Es un lugar civil, o sea que no se atacaron cuestiones militares sino civil, pero también los hutíes de Yemen han dicho que precisamente ellos no han acabado con vidas, simplemente ellos están tomando represalias porque Arabia Saudita ha participado en la guerra de Yemen, que ha sido terrible. Acuérdense que Yemen, igual que el caso de Vietnam, estuvo dividida en Yemen del Sur y Yemen del Norte, y estuvo dominada por la órbita soviética y por la órbita capitalista. O sea, también estuvo ahí en este pedacito de la península arábica, estuvieron representados estas dos corrientes. Y esto, bueno, antes de esto también hubo muchísimos golpes de estados, y Yemen es esta parte de la península que ha vivido pues en una guerra constante, y así sigue. Tenemos que saber que este estrecho que está frente al Cuerno de África, ¿cómo es que se llama, Julio? No recuerdo, que está con el estrecho de Hormuz, y del otro lado está este estrecho. Es una parte muy importante por las que pasan todos estos barcos cargados de petróleo que van hacia Europa. Entonces, ambas facciones, tanto Arabia Saudita como Irán, quieren hacerse cargo del manejo, vamos a decir, de este estrecho. Incluso hay representaciones, ahí en ese Cuerno de África, en ese estrecho que ahorita les voy a decir el nombre, hay representaciones de muchísimos países, desde Alemania, Estados Unidos y países árabes y Turquía. Para hablar sobre este tema, su importancia y sus repercusiones en el mundo, hemos invitado en esta ocasión de nuevo al periodista del diario Le Monde, Jean-Michel Carrois, que vive en nuestro país desde hace tantos años, y es un analista desde hace años de esta zona, además de la zona de Centroamérica y el Caribe. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias. Bueno, Julio. Bueno, como bien decía Mónica, el
el ataque que todavía no se ha determinado con precisión quiénes lo realizaron, aunque el ejército o las fuerzas de yemeníes del grupo de los hutíes dicen que ellos fueron que lo realizaron y lo reivindicaron abiertamente. Fue un acto imprevisto. Para que tengan una idea, sacó del mercado casi 6 millones de barriles de petróleo de Arabia Saudita, que tiene una producción entre 10 y 11. O sea, la mitad. La mitad de la producción de Arabia Saudita fue afectada. No se sabe todavía si ha regresado ese nivel de producción y exportación. Producción no hay afectación, las terminales de almacenamiento, refinamiento y exportación de Arabia Saudí, que es el mayor exportador del mundo de este hidrocarburo. En el día en que sucedieron estos ataques, el precio subió, en el caso del petróleo Brent, hasta $15, después bajó rápidamente debido a que el presidente de los Estados Unidos anunció la apertura de la llamada reserva estratégica, que es la quinta vez nada más que se ponen a disposición de los mercados. Sí, para puras reservas. Son puras reservas para poder neutralizar ese aumento del precio tan grande. Sin embargo, como bien le mencionaba Mónica, el precio no ha llegado a los niveles previos al ataque, que estaba en el caso del WTI, el West Texas, que es el que se usa de referencia en esta zona, entre 52 y 53 dólares el barril. O sea que eso nos afecta directamente a la República Dominicana. Bueno, por eso subió el petróleo la semana pasada, subieron los derivados, la gasolina, el gas, el gasoil, todo subió. No tanto, pero subió. La situación es una situación de mucha tensión. Arabia Saudita tiene una rivalidad extrema con Irán, que solo están separados por el Golfo Pérsico. Una rivalidad que es geopolítica y religiosa. Como sabemos, en Irán y en Arabia Saudita gobiernan dos teocracias, es decir, dos regímenes basados en la religión, uno de una confesión y otro de otra, suníes en Arabia Saudí, chiitas en el caso de Irán. Que no tienen tanta diferencia, dicho sea de paso, pero tienen una pugna. Bueno, sí, tienen... Para ellos sí. Hay diferencia, es como la diferencia... Entre los evangélicos y los católicos, por ejemplo. Quizá un poco más. Quizá un poco más. Sí, es mayor, porque hay un momento que se divergen las historias sobre el profeta y el hijo del profeta, y es un poco más que eso. Pero son lo mismo, es la religión musulmana. Por ejemplo, en el caso de los sunitas, ellos no tienen clérigos. En el caso de los chiitas sí tienen una jerarquía que van desde la ayatola, que son los más, hasta pasando por los mulás y eso. O sea que los sunitas no tienen clérigos. No tienen. Tienen el entonces mufti, son bastante distintos. El mufti es como un predicador, que es el que llama a la oración. El muezzin que pero llama, no tienen esa jerarquía entonces. No hay como no hay el ayatollah como fue el ayatollah Khomeini, Ali Khamenei ahora, que es el jefe, ¿no? de la... diferente, la estructura es diferente. Y esto evidentemente a los países musulmanes, que son muchos y con mucha población, tanto en África como en Asia y en parte de Europa, los afecta directamente. Entonces,
hoy en día tenemos esta situación que quisiéramos como pasarle revista y ver las ideas que tiene, que hay detrás. Es decir, ¿podría haber una conflagración en la zona? Bueno, Jean-Michel. Inmediatamente después del ataque, que fue el 14 de septiembre, que destruyó, como lo decían, una parte importante del potencial de refinería de Arabia Saudita, sí hubo temor, ¿no?, que eso podría llevar a un enfrentamiento armado con intervención de Estados Unidos, pero rápidamente la administración Trump, sobre todo a través de Mike Pompeo, el canciller, secretario de Estado, trató de calmar el juego. Sí. Inclusive él fue a la región, con amenaza verbal, diciendo, acusando a Irán de ser responsable, pero descartó rápidamente la intervención militar de Estados Unidos, ¿no?, en un posible conflicto abierto entre Irán y Arabia Saudita, aunque Estados Unidos recientemente mandó tropas diciendo que eran tropas defensivas a Arabia Saudita. Pero no hay, evidentemente, deseo de Trump de empezar una nueva guerra, porque él tiene su proceso electoral ya en noviembre de 2020 ha influido en él. Y no quiere estar en medio de un nuevo conflicto, que sería un conflicto muy difícil. Irán no es una fuerza militar muy importante. No es Siria. Para nada. Y del lado iraní, por supuesto, hubo declaraciones diciendo que ellos no estaban los responsables del ataque de dron, que eso fue los Houthis, que no ellos no tienen nada que ver. Que son aliados, pero no fueron ellos que lanzaron el ataque con 18 drones. Es realmente dudoso de que una fuerza insurgente como los Houthis tengan esa tecnología. A mí me parece que a menos que se la provea a Irán. No, sí. Lo posible es que el armamento vino se de Irán y que ellos mismos lo manejaran. Eso, pero sin el encargo de Irán, ¿tú crees que no necesariamente tuvo que haber sido encargado por Irán? Bueno, eso realmente no hay pruebas. Estados Unidos tampoco, Arabia Saudita ha podido presentar pruebas. Pero Jean-Michel, se ha dicho, entre las cosas que he leído, que la dirección desde donde venían estos drones no era en la dirección a Yemen. Bueno, eso se ha dicho, pero no hubo pruebas contundentes que permitiera decir los drones vinieron de Irán es decir, por el momento no hay pruebas. Y Trump calmó la cosa diciendo que en todo caso Estados Unidos no fue atacado. Exacto. Exactamente, eso fue que ese es un problema entre Arabia Saudita e Irán. Y quería que Irán cambiara, que será un país con mucho potencial. Yo creo que hay que ponerlo en el contexto. Hay que recordar que hace poco tiempo Trump sacó a John Bolton, que era el halcón, el más anti-Irán, el más duro. Que hubiera dicho Bolton si estuviera ahí. Exacto. Entonces, eso fue una señal que realmente Trump no quiere, a poco tiempo ya de la contienda electoral de Estados Unidos, entrar en un nuevo proceso bélico. Yo creo que eso es una cosa importante. Sí. Inclusive en la reunión del G7 en Biarritz hace unas semanas, con la mediación de Macron y de otros líderes europeos, se había hablado de la posibilidad de un encuentro entre Trump y Rouhani, el presidente de Irán, en Nueva York ahora, en las reuniones de Nueva York que van a empezar. Y todavía no se descarta completamente que haya algún tipo de contacto, aunque se ve mucho más difícil después del ataque de los drones del 14 de septiembre que haya un encuentro. Y entonces tú crees, Jean-Michel, que habiéndose planteado esta reunión entre Rouhani y Trump, o sea, Irán y Estados Unidos, Irán se hubiese arriesgado a este ataque teniendo esa posibilidad de conversación? Bueno,
Hay otro elemento importante que todavía no hemos mencionado, es que el ataque tuvo lugar unos días o un día inclusive antes de la decisión de Arabia Saudita de lanzar un porcentaje pequeño, pero 200.000 millones de dólares de Aramco, que es la compañía más grande del mundo, a la bolsa, ¿no? Ellos querían abrir el capital de Aramco, que la compañía... ¿Eso se sabía? ¿Ya era? Sí, no, eso se había anunciado, por supuesto. Y la idea, eso es parte del plan de Mohammed bin Salman, del hombre fuerte de Arabia Saudita. Sí, el príncipe heredero. Del príncipe heredero, de reorientar la economía saudí, ¿no? De abrir a otros sectores. Entonces la idea es vender poco a poco parte de Aramco, de la compañía más ponerlo grande. En bolsa. Y entonces eso paró, ¿no? El ataque de drones paró ese proceso, evidentemente. Claro, porque además fue hasta mejor que no hubiesen estado en el mercado porque hubieran bajado tremendamente. Y hubo destrucciones importantes. Los saudíes invitaron un grupo de periodistas internacionales para ver un poco y realmente sí, el ataque fue... O sea que pudo haber sido estudiado justamente al haber tenido esta salida en bolsa de las acciones de Aramco para que realmente no pudieran hacerlo y capitalizarse de esta manera. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con otro segmento. Fuego se tomó las instalaciones de la petrolera saudí Aramco cuando al menos 10 drones atacaron al corazón del petróleo de Arabia Saudita. Las fuerzas aéreas lanzaron una operación a gran escala con 10 drones que atacaron refinerías propiedad de Aramco al este de Arabia Saudita. Así confirmaba un portavoz del grupo rebelde de los hutíes de Yemen la adjudicación de este ataque. Las llamas no solo afectaron a la planta petrolera, también incendió las relaciones en Oriente Medio y en el resto del mundo. Estados Unidos, aliado de Arabia Saudita, acusó a Irán de estar involucrado en este ataque, país que a su vez apoya a los rebeldes hutíes de Yemen. Una acusación que desde Irán niegan estar involucrados y señalan que es una excusa para justificar agresiones a su país. Hacemos un llamado a todas las naciones para que condenen pública e inequívocamente los ataques de Irán. Estados Unidos trabajará con nuestros socios y aliados para garantizar que los mercados de energía se mantengan bien abastecidos y que Irán sea responsable de su agresión. Estados Unidos y sus clientes están atrapados en Yemen por la ilusión de que la superioridad armamentística les llevará a una victoria militar. Culpar a Irán no terminará con el desastre. Sin nombrar ni acusar a Irán, Alemania, Francia y Reino Unido condenaron los ataques a la petrolera saudí, que además interrumpe el suministro mundial de petróleo. Desde Washington ya anunciaron que sus reservas de emergencia podrán ser usadas si es necesario. Basado en el ataque a Arabia Saudita que puede tener un impacto en los precios del crudo, he autorizado la liberación de petróleo de la reserva estratégica, si es necesario, en una cantidad por determinar. El secretario Pompeo ha dejado en claro que el régimen iraní es responsable de este ataque contra áreas civiles e infraestructura vital a nuestro suministro global de energía y no vamos a soportar eso. Este no es un ataque contra el reino, de hecho es un ataque contra todo el mundo. Si Dios quiere, Aramco es capaz de regresar y volver más fuerte que antes. El daño en las instalaciones petroleras obligó a Arabia Saudita a reducir su producción de petróleo a la mitad, equivalente al 6% del suministro mundial. Suponiendo que Irán lo está haciendo, no solo están atacando a Arabia Saudita, sino que están diciéndole a los Estados Unidos que pueden golpearlo en cualquier lugar. Le están diciendo a Europa que están afectando el precio del petróleo. Prometemos al régimen saudí que nuestras próximas operaciones solo crecerán más amplio y será más doloroso que antes, siempre y cuando su agresión y bloqueo continúen.
El grupo rebelde hutíes amenazó con más ataques en el futuro contra Arabia Saudita si continúa su intervención militar en Yemen. Una nueva escalada de violencia en esa zona que preocupa al mundo y que vuelve a tensionar las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje de Tele13 de Chile, donde daba cuenta de qué había sucedido, de la amplitud del ataque y la destrucción. Ahí no lo mencionan, pero se dice que fueron 10 drones. 18. 18, wow. Y 5 cruise missiles. También hubo cruise missiles. Sí. Yo había también leído 10. Había leído 10 también. No, parece que fueron 18. Pero fue una cantidad, y entonces también había misiles de crucero. Wow. Lo que implica esto es, ¿qué sucedería si se desata una guerra en la región? Bueno, eso sería un conflicto. Porque eso sería una guerra total. Eso sería una guerra mundial, imagínate. No, mundial no, pero rápidamente, porque, bueno, si se mete Estados Unidos, claro. Rusia, China, mira, sí. Hay datos importantes. Hace unos 10, 15 días, China firmó un contrato de 400 mil millones de dólares con Irán, ¿no? Para petróleo. Sobre todo, sí, pero no solamente, infraestructura también, dentro del proyecto de nueva ruta de la seda. ¿No? Es decir, hay intereses de las superpotencias actuales en la región, evidentemente. Europa no podría quedarse de brazo cruzado, ¿no? Por el tema depende del petróleo de la región. Es decir, yo creo que por eso también que Trump se dio cuenta que Bolton era un personaje peligroso, ¿no? Y hay otro elemento que no mencionamos todavía, es el factor de Israel, que está en el medio de una crisis postelectoral. Sin gobierno. Benjamin Netanyahu, que el saliente, el primer ministro saliente, que no se sabe si será entrante todavía. Exactamente. Y su opositor, Benny Gantz, tiene una posición más moderada, diríamos. Aunque fue jefe del ejército. Sí, pero eso por eso mismo. Tal vez sabe más que Netanyahu la consecuencia que podrían tener un conflicto armado, ¿no? Es en la más, vamos a decir, del lado más considerado con los árabes. O sea, con los palestinos. Él tiene el apoyo de los diputados, del grupo de diputados árabes, que son 20% de la población de Israel, ¿no? Y las elecciones estuvieron muy parejas entre estos dos candidatos. Tienen 52 y 53, ¿no? Con los aliados. Es decir, no hay, por el momento, no hay primer ministro. Necesita 61 diputados. 65 o 61. 61, ¿Y cuál es el plazo que la constitución de ellos, las leyes de ellos permiten para formar gobierno en Israel? Acuérdate que es una democracia parlamentaria. Sí. No es como aquí. Que tú tienes que tener mayoría de votos con alianzas en el Congreso, en el Knesset. ¿Y si no se consiguen? Hay en nuevas elecciones. Eso sería la solución. Como está pasando en España. En España está... Sí, pero España se ha gastado todos los millones del mundo en estos últimos 3 años en elecciones. Que la democracia es costosa. La democracia es muy costosa, wow. Bueno, lo sabemos aquí también. Sí, lo estamos sabiendo muy bien. Bueno, entonces, ¿qué varía esto con Israel? Esta situación de Irán y Israel es un acto clave, ¿no? En todo eso, el poder militar de Israel es muy grande. Claro. No, y está, bueno, Siria salió a Irán, ¿no? Es decir, hay todo un juego en la región. Irak no se sabe bien que es un país chiita también. Mayoría. Hay que saber también que en Arabia Saudita un 20% de la población es chií. Claro, claro. Y los yemeníes han dicho que ellos tuvieron apoyo de saudíes locales para los inteligencia y cosas así. O sea, de los de Arabia Saudita. Sí. Entonces, hay una situación bastante compleja
que evidentemente no es la extrema tensión que por el juego de Estados Unidos, que está tratando de calmar las cosas, pero hay que recordar también, ir un poco por atrás, que Irán había negociado con los países occidentales un acuerdo en el 2015, claro. Se firmó un acuerdo muy importante para el control de su programa nuclear. Y el levantamiento de las sanciones. Exactamente, que fue el mismo Trump, ¿no?, que echó por atrás ese acuerdo. Sí. Y que eso ha creado esa nueva situación de tensión. Claro, porque se supone que con este acuerdo se iba a distender toda esta situación, claro, y ha vuelto a tomar. Se distendió hasta que llegó Trump. Porque fue Obama que lo hizo. No, claro. Y hay un juego de poder dentro de Irán entre el sector duro, ¿no?, el sector muy conservador, apoyado con los Pasdarán, que son la fuerza, la élite de las Fuerzas Armadas, y Hassan Rouhani, que es el presidente que se supone que es más favorable a una discusión, a una negociación para bajar, suprimir las sanciones y desarrollar. Se supone que esta posible reunión entre Trump y Rouhani, de esto es que van a hablar. De una posible no, eso no se ha confirmado. No, y de hecho ahora está un poco más lejos con este ataque. Bueno, vamos a ver si se da o no. Si se da, sería una señal que realmente hay una voluntad de distensión. Si Benny Gantz se convierte en el próximo primer ministro en Israel, también yo creo que él va a dar señales, ¿no?, de no hacer lo mismo que Netanyahu, ¿no?, de no empujar hacia más tensión. Yo creo que todavía estamos en una situación muy indefinida, preparatoria, ¿no? Y los países de la Liga Árabe, todos estos países del Magreb, de África y de esa parte, ¿con quién están? Porque leí que había más apoyando a Arabia Saudita. Bueno, sí, la mayoría de esos países son suníes. Egipto depende mucho económicamente. Ahora al-Sisi, el general, está en una situación también delicada. Hay un nuevo movimiento de oposición, a pesar de una represión terrible, ¿no? Hubo miles de arrestaciones y torturas denunciadas por organismos de derechos humanos, pero a pesar de eso parece que sigue fuerte, ¿no?, el general al-Sisi, que es un dictador también, que un dictador aceptado por Occidente porque peleó contra los islamistas, ¿no? Y dieron un golpe de Estado. No, llegó con un golpe de Estado. Al primer presidente electo de Morsi, que murió. Murió hace poco tiempo. En la cárcel. Sí. Todas estas proyecciones que hicimos, algunos sobre la primavera árabe del 2011, fue todo un fracaso. Bueno, vamos a ver lo que pasa en Túnez, que es un país también donde hay un proceso electoral que todavía no ha terminado, está en proceso de segunda vuelta. Y en Argelia. Y Argelia está en una crisis que todavía no tiene salida, porque las Fuerzas Armadas no quieren soltar el poder. Y la contestación, el movimiento contestatario en las calles sigue fuerte. En estos países, fíjense que no han podido salir de lo que son las dictaduras, porque inclusive los movimientos contestatarios, rebeldes, han sido inclusive peores. Bueno, el caso de Túnez, por ejemplo, se puede decir que hay cierta democracia, ¿no?, con limitaciones, por supuesto. Marruecos es un caso un poco aparte también, cierta estabilidad, pero ciertamente... Que Marruecos, por su historia de todos esos protectorados y que tuvieron ahí tantos países del mundo, los ingleses, los franceses, el mismo España, tiene una historia diferente. Sí, pero la colonización nunca fue, por ejemplo, si uno compara Marruecos y Argelia, fue muy diferente. Muy ¿no? diferente. En el caso de Argelia fue una colonización de población, de Francia. En el caso, como tú dices, fue un protectorado que siempre mantuvo cierto respeto, autonomía hacia y le pasó también conocimiento a la población, que no pasó en los otros países.
No, y no es, hay que saber que en el caso de Marruecos la población no es árabe, la mayoría es berber, ¿no? Sí, sí. Eso, son musulmanes, pero no son... En Argelia también hay muchos. Mucho berber, claro, Kabil, toda esa zona. Sí. Bueno, volvamos entonces al conflicto de estas explosiones que hubo en las refinerías Aramco en Arabia Saudí y cómo influye esto, por ejemplo, en la República Dominicana ya hablamos que nos influye pues en el precio del petróleo. Y no solamente en el precio del petróleo, porque el hecho de que exista un foco de tensión tan grande en un país, entre dos países, vamos a decir, que son Arabia Saudita e Irán, y en este caso por vía de Yemen, este foco hace que todos los tinglados del mundo cambien sus direcciones. Y eso indudablemente afecta a nuestra área de América Latina, del Caribe y mucho más el Caribe, que todavía somos más pequeños, porque, bueno, se dice que nosotros cuando a Estados Unidos le da gripe, nosotros tenemos pulmonía, entonces todo lo que les pase a ellos y a otros países con los que tenemos relaciones nos afecta. No, por supuesto. Yo creo que, bueno, es temprano para saber, ojalá que no se convierta en un conflicto de dimensión Parece mayor. que no, ¿verdad, Jean-Michel? Por el momento parece que no, pero es un barril de pólvora que puede cualquier, tú sabes, eso es muy explotar peligroso. en cualquier momento. Cualquier incidente puede provocar, y lo vimos con muy pocos drones, que se puede comprar drones por internet con menos de 10.000 drones más sofisticados, que por eso drones militares. Sí, que por eso dicen que vienen de Irán. Un elemento, a pesar del gasto militar de Arabia Saudita, que es uno de los mayores del mundo, no han podido parar esos drones. Fíjate, esa era una pregunta que yo te iba a hacer. Y los norteamericanos que tienen presencia. Sí, y yo lo que iba a preguntar era, ¿hasta qué punto el mundo ya está monitoreado por cámaras por todas partes? ¿Hasta qué punto en esa área tan conflictiva, incluso en una refinería que incluso iba a salir en bolsa, hasta qué punto esto está monitoreado por cámaras que pueden realmente determinar de dónde vienen estos drones? No es así, no hay unas cámaras tan afinadas para esto, No. Yo pensaba no es que el Big Brother está por todos los aires. Es que grande. Es muy grande. Es un desierto enorme. Hay un factor que tú mencionaste, Jean-Michel, que es importante volver a él. Y nos vamos a la pausa cuando hagas la pregunta. En la reunión de Biarritz, que fue del grupo de los 7, la OCDE y las conclusiones de la reunión establecieron que el mundo está ahora ante 3 grandes peligros. Uno es la desaceleración económica, que podría llegar a una recesión, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que se expanda a otras zonas, y en tercer lugar las consecuencias desconocidas todavía de un Brexit salvaje o de un Brexit duro, como se le llama, bueno, ya dentro de unos días. Y la urgencia climática, que ya se sabe que el ritmo de calentamiento global hay una reunión ahora más en la ONU que lo que se pensaba. Hay una reunión en la ONU de jefes de Estado, creo que hoy o mañana. Hubo una cumbre de los jóvenes y ahora son los jefes de Estado. Sobre el tema de la urgencia climática, que a pesar de que muchos, entre ellos Donald Trump, no lo niega, eso es un invento. ¿Él estará bajando la guardia en cuanto a esa posición? No, para nada. Él entiende que no, que de hecho está abriendo un proceso de sancionar al estado de California por mantener los estándares de control de emisiones de los vehículos. Pero eso es problema de California. No, pero él estableció una norma federal. Claro, hay un conflicto de saber quién tiene la competencia, si el Estado o el Estado federal, para establecer esas normas. Ahora las consecuencias se ven cada vez más, inclusive
Aquí el dengue está progresando. No, en todos los lados, en todos los lados. Es decir, eso la sequía, los huracanes. No, eso está... Y las Naciones Unidas están muy preocupadas. Es uno de los temas ya clave. El secretario general, Guterres, está hablando cada vez que abre la boca, habla de eso. Sí. Vamos a ir a la pausa y para volver con este tema, porque realmente es algo que se le agrega entonces una crisis petrolera. Claro, a lo que podría ser una recesión económica. Volvemos. Amigos. Este jueves, el ejército yemení difundió después de un año las imágenes de su ataque contra el aeropuerto internacional de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos. El ataque había sido desmentido hasta la fecha por las autoridades emiratíes. En tanto, los ciudadanos de Yemen festejaron lo sucedido. Los drones que transportaban bombas me despertaron el ánimo como yemení. Cuando veo que los yemeníes ahora podemos producir tales drones, significa que estamos enviando un mensaje al mundo de que los yemeníes somos capaces de fabricar, producir y desarrollar tales drones. Los yemeníes anunciaron este mes que han cambiado su estrategia de guerra contra la coalición liderada por Arabia Saudí y en lugar de lanzar misiles, ahora atacan con aviones no tripulados. Habíamos dejado claro antes que íbamos a atacar las instalaciones estratégicas y sensibles del enemigo. Este jueves, las fuerzas yemeníes atacaron el aeropuerto saudí de Nairán y los sistemas de defensa aérea estadounidenses Patriot. Tales ataques se realizan después de que en otras dos ocasiones los combatientes del movimiento popular de Ansarullah lograron atacar con drones las instalaciones petroleras, causando daño significativo al bombeo de crudo del este al oeste del país en el oleoducto que tiene 1.200 kilómetros de longitud y suministra 5 millones de barriles de petróleo diario, es decir, 50% de la producción saudí. El uso de aviones no tripulados nos ayudó a lograr una parte de nuestros objetivos. Lo primero es golpear al enemigo en la profundidad, y esto es excelente porque el enemigo no quiere negociaciones. Además, no hemos atacado a nadie, por lo que es nuestro derecho defendernos con todo el poder que tenemos. Los más de 4 años de guerra saudí contra Yemen no han logrado ninguno de sus objetivos gracias a la resistencia yemení. Riad no ha podido restaurar allí a su antiguo régimen aliado, pero sí ha generado una crisis humana con miles de muertos y destrucción total de las infraestructuras de su vecino. Bien, amigos, ahí veíamos el contexto de esta última crisis de suministro de petróleo originado en el ataque que se reivindican las propias fuerzas yemeníes y que algunos países dicen que no, que vino de Irán, que todavía está sin establecer. Que por cierto, Jean-Michel, vi que Francia dijo que no hay pruebas de que vino de Irán. No, Francia está tratando de calmar y es verdad que no, ni Estados Unidos ni Arabia Saudita han podido presentar pruebas contundentes. Por el momento solamente son declaraciones, ¿no? Y Francia está armando al aliado yemení de Arabia Saudita. Bueno, son barcos. Sí. Eso te iba a decir, Jean-Michel, que sería bueno explicar un poquito la composición de Yemen, porque hablamos de los hutíes en este caso, que son una parte de los rebeldes, pero en Yemen hay múltiples facciones y luchas, que no solamente está habitado por los hutíes. No, hay que saber que Yemen ha sido durante, y lo sigue siendo, un país donde una estructura tribal, ¿no? Entonces la lealtad, eso diría, bueno, según la religión y según la diferencia entre suníes y chiitas. Y llegó a estar
durante largo tiempo dividido en Yemen del Norte y Yemen del Sur. Sí, lo que decía en la presentación Mónica. Sí, que era inclusive fue apoderado. La Guerra Fría, ¿no? Había una parte... Había una Guerra Fría ahí adentro. Apoyada por el bloque socialista soviético. Que son los hutíes. Sí, y la otra parte que estaba, bueno... Y se reunificaron. Norte, ¿no? Ahora hay más hutíes en el norte, tengo yo entendido, ¿verdad? ¿Perdón? Ya, Michelle, que ahora hay más hutíes en el norte, que antes estaban en el sur. Sí, pero no, y lo que, bueno, no decía... ¿Cómo es la convivencia ahí adentro? ¿Cuál es? Porque también está el Estado Islámico, está Al-Qaeda, también hay sunitas. O sea que es... Esa situación caótica, ¿no? Ha permitido que grupos como Al-Qaeda, acuérdese del atentado que hubo con un barco de Estados Unidos. El USS Cole. ¿Y el atentado de París no salió también de los hutíes? No, de los hutíes no. Pero se habló en varios atentados de combatientes yemení en las filas de Al-Qaeda, y del Estado Islámico también. Los del Estado Islámico son sunitas. Sí, pero hay sunitas yemeníes. Son sunitas. Sí, pero hay yemeníes que son... No, lo que reivindica el Estado Islámico es en base un califato. Un califato yemenita. Es sunita. No, sunita no. Chiita. El Estado Islámico. Sunita, perdón. Sunita, el Estado Islámico. Sí. O sea que hay una convivencia de tribales, siguen siendo tribales, ¿verdad? Entonces la lealtad, tribales son muy importantes. Aún cuando ha habido gobierno, que ahora mismo como quien dice no hay gobierno, aún cuando ha habido gobierno. Ahora hay una situación de guerra que dura, de guerra civil interna que tiene... Y lo que no ha dicho el reportaje es que habíamos dicho en otro programa aquí, que es la catástrofe humanitaria más importante en esos momentos, ¿no? En términos de población infantil. Porque es muy poblado. Es un país, sí. Yo de 26 o 28 millones de habitantes. Yo creo que vi que eran 33 millones de personas. Más. Sí, alrededor de más de 30. 33 y es un país como Francia. Veo que tiene 528 kilómetros cuadrados. No, es un país grande. Es grande. Yo pensaba que era más pequeño. Gran parte es desierto. Pero no tiene petróleo. Tiene muy poco. Tiene muy poco. Que es la gran diferencia. Pero tiene una ruta, tiene una ubicación. No, y está ahí el estrecho de Manbet. El estrecho de Manbet, que es el otro lado de, no sé si se ve, de Omán, pero yo creo que no se puede ver, ¿verdad? Ahí no se ve. No, es muy pequeñito. Bueno, la cuestión es que yo te preguntaba, Jean-Michel, que si en otra época, por ejemplo, cuando se hizo la República de Yemen, que fue cuando se unieron la parte del norte y parte del sur, hubo ahí un gobierno que pudiera aglutinar. Hubo un gobierno unificado. Pero que pudiera realmente aglutinar todas estas tribus. Bueno, o sea, hubo un momento de paz, creo que fue en el 92, en el 94. Sí. Después de la Guerra Fría. Exactamente. En el 93. Eso no duró mucho tiempo. Con el coronel Al-Sale. El enfrentamiento en el 90 fue post-Guerra Fría se convirtió en el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. Ahora, para volver al tema que me parece importante, de que mencionaba Julio, de las conclusiones de la OCDE, yo creo que uno puede ser optimista o pesimista. El pesimismo sería pensar que finalmente va a explotar un conflicto de grandes dimensiones que podría llegar inclusive a otra guerra mundial, ¿no? Por la importancia del petróleo. Y la visión más optimista sería que por una serie de razones, que la campaña electoral de Estados Unidos, la voluntad de Trump de reelección, ese conflicto y la urgencia climática sería un factor, un poco como había sido los choques petroleros, sobre todo el segundo choque petrolero que yo cubrí mucho con la France Press, que había sido un incentivo a cambiar de modelo económico, sobre todo en la componente energético, a reducir la importancia de los hidrocarburos, ¿no? Que uno sabe que son los
el factor principal del calentamiento global, de que se ha convertido en la principal amenaza para la humanidad, no hay duda de eso. Pero ¿tú crees que esto pudiera ser luz para que ellos mismos traten de cambiar un poco su modelo? Porque desde lo que se ha hablado es de resurgir, arreglar y estar más fuerte en cuanto a esta explotación. Lo que yo pienso es que por lo menos podría ser un incentivo, bueno, como lo había hecho el choque, sobre todo el segundo choque petrolero de los años 70, a incentivar más la transición energética, ¿no? Para reducir... Que además es un hecho, porque está pasando en todas partes. No, claro, pero se podría acelerar mucho. Sí, es verdad. Se podría acelerar sobre todo en los países que son grandes consumidores potenciales por el nivel de crecimiento, como son China, la India, Nigeria, países que ya tiene una necesidad, ¿no? de crecimiento, de consumo energético. Entonces, si realmente uno se da cuenta del peligro que hay en esa región, que sigue siendo la principal productora de hidrocarburos, yo espero, eso sería la visión optimista, ¿no? Que sería un incentivo para realmente desarrollar otras soluciones además energéticas. de que en el mundo hemos visto que los productores de algo, ¿no? Se lanzan a ser ellos mismos quienes ofrezcan soluciones alternativas. Y estas petroleras obviamente tienen que estar viendo de que las energías renovables son el futuro. Y no sé, ellos lo saben. Pero eso te iba a preguntar. La misma compañía petrolera. En el mundo ellos están desarrollando las dos cosas al mismo tiempo, las petroleras, ahora mismo. Lo que pasa es que se podría acelerar más, ¿no? La transición. Bueno, todo el mundo lo sabe. Y hay otras, no solamente solar, eólica, hay otras formas de hacerlo, ¿no? No, de hecho está la nuclear, lo único que es muy peligrosa. Sí. Por cierto, que estaba viendo ayer una nueva serie que publicó Netflix, vaya comercial, la publicidad, pero muy interesante sobre Bill Gates. Y son, diríamos, a qué se dedica Bill Gates ahora, su origen, su biografía, pero y la fundación que tiene miles y miles de millones de dólares. Y dentro de sus preocupaciones, uno es terminar con el polio, con la malaria. La otra era el tema de la energía, que fue lo que más me llamó la atención. Y él afirma que él ha invertido muchos millones de dólares en desarrollar una tecnología que se llama energía nuclear de uranio empobrecido. Empobrecido. Sí, porque existe el uranio empobrecido. Porque la actual tecnología, que es la misma de hace 50 años, es el uranio enriquecido, que es el peligroso, el que realmente a fines militares. Y que un accidente como en Fukushima y entonces este empobrecido, ¿cómo se usa? Es una tecnología de unas barras que se sacan de los desechos. Esa es otra, que usa los desechos. Llegaron a firmar un acuerdo con China para desarrollar este proyecto, se llama Terra Power. El problema fue que ahí llegó el señor Trump y paró todo eso. No, yo creo que evidentemente hay posibilidades. No tienen que ser plantas tan grandes. No necesita tanta agua no necesita agua para enfriar el núcleo. Realmente es una tecnología que llama la atención. Yo les recomiendo que lo vean. Pues vamos a ver. Y en términos de organización de las ciudades, hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema, yo me acuerdo bien cuando el tema se llamaba el manejo racional energético, ¿no? Se creó una agencia en Francia, la Agence Française de Maîtrise de l'Énergie, la agencia francesa de manejo racional energético. Eso fue fruto del segundo choque petrolero. Y vino el programa nuclear. De esa crisis. Y el programa nuclear. Bueno, en Francia desarrolló un programa nuclear. Producto de esa crisis.
Había empezado antes. Había empezado, pero se aceleró. ¿Cómo se llamaba el primer ministro que tuvo el nombre de él? El primer ministro que puso... bueno, el principal ministro que empujó eso se llamaba Giraud, general ministro de Industria en ese momento, ¿no? Que fue... En los 70, ¿no? Sí, en los 70. De manera que de estos choques, de estas crisis, surgen grandes oportunidades. Y así es que tenemos que ver el mundo de manera optimista. Yo creo que yo soy de las que creo que hasta se materializan esos pensamientos y esas afirmaciones. Por eso trate de cuidar su mente y su vocabulario. Bueno, hasta aquí con ustedes se nos acabó el tiempo, tratando de dar un poco de claridad sobre estas crisis, específicamente de estos choques y destrucción, estos drones, y ya vemos que también tuvo misiles de cruceros, que ya Michelle nos explica. No sabía que había misiles. Yo tampoco. A la planta Saudi Aramco. Gracias, ya Michelle, por estar siempre presto a estos análisis con nosotros para ustedes. Hasta la próxima, amigos.